en vivo y no tenemos asistente. No. Bueno, entonces, partiendo de esto, entonces les traje un tema que nos va a permitir sintetizar, resumir ese recorrido que hicimos a lo largo de esta unidad curricular y está, ya con anterioridad lo hemos discutido en otros espacios y es bueno ampliar ese compás porque de una u otra forma nos va a permitir realmente abordar lo que es la resiliencia y la procrastinación estratégica, una hermeneusis de la postergación del cambio, estructurales en organizaciones en crisis. Y esto es completamente cierto. Entonces, en este cierre cognitivo, hoy surge de esa observación crítica en organizaciones que están en crisis. Entonces, la interrogante es por qué si el entorno exige cambio, la gerencia opta por la inamovilidad. En la última clase, precisamente, Valeria abordó eso y nos trajo un pensamiento filosófico donde nos decía que todos los días nos bañamos en un río distinto. ¿Ok? Y entonces es importante verlo porque cuando asumimos que una corriente no se detiene, siempre vamos a estar ante una nueva realidad. Entonces, en este cierre cognitivo, estoy proponiendo una hermeneusis de la postergación. Ahora bien, no vemos la procrastinación como un simple defecto de carácter del líder, sino como una patología sistémica. Es decir, que no es individual, sino está presente en toda la estructura sistémica de la empresa. Está dentro de la misma interacción y la aceptamos con mucha naturalidad y por eso es que ocurren eh, efectos contrarios a lo que esperamos. Entonces, lo medular o la tesis central, si lo queremos llamar así, de este cierre cognitivo es que hemos desvirtuado el concepto de resiliencia. Cuando me refiero a esto es porque lo hemos convertido en un comodín semántico. Mientras la organización se felicita por su capacidad de resistir, está utilizando la misma resiliencia para evitar cambios estructurales costosos, disruptivos. Ustedes le podrán colocar el término que a ustedes más les agrade. Agarré esos dos porque por lo general son los que más estamos utilizando en la actualidad, ¿no? Entonces definimos esto como procrastinación estratégica. Un aplazamiento deliberado enmascarado bajo la narrativa de gestión de riesgo o prudencia financiera. Siempre alegamos eso, ¿verdad? Ahora, que en última instancia paraliza la lógica direccional de la empresa. Fíjense que estoy utilizando el término parálisis. Y cuando hay parálisis, si se quiere, hay postergación. Cuando hay parálisis, si se quiere, hay inacción. Entonces, para entender cómo la procrastinación estratégica bloquea nuestra ejecución, debemos empezar desmantelando el mito de la resiliencia operacional porque es muy ligero, ¿no? Entonces, cuando esto ocurre, nosotros realmente estamos llegando a la dicotomía, al conflicto central, a la resiliencia estratégica. Entonces, es, mm, es, mm, es diferenciar, si lo vemos desde esta perspectiva, es diferenciar entre el sometimiento operacional y la resiliencia estratégica. Fíjense, cuando hablamos sostenimiento operacional, entonces el sostenimiento es técnico, esa es la definición que nos dan muchos autores. Cuando lo vemos como la capacidad de absorber, como la capacidad de un choque, es decir, absorbe el choque. Es como un vehículo cuando está diseñado para cuando choque contra un poste, él absorbe el choque para que no le llegue al piloto, ¿no? Entonces,
como una ruptura en la que, un ejemplo de esto típico es como una ruptura en la cadena de suministro y volver rápidamente al estatus quo, pero el estatus quo anterior, no el actual, porque si hablamos del estado de las cosas, estamos hablando del anterior, pero si nos referimos al que dejamos de hacer, entonces, sin embargo, este éxito operativo es una trampa. ¿Por qué yo la asumo como una trampa? Porque yo digo que crea una ilusión de invulnerabilidad en la alta dirección. Y por lo general es así, porque las grandes decisiones corresponden a la alta dirección y vemos la parálisis como una inacción, como una falta de toma de decisión, ¿no? Entonces, aquí identificamos una falla en la lógica procesal. Si nosotros vemos la empresa como un sistema, entonces tenemos entrada, procesamiento, salida, realimentación. Estamos acostumbrados a verlo, ¿no? Y siempre lo utilizamos como ejemplo porque es tan facilito y tan entendible que así lo vemos, ¿no? Pero cuando ingresan elementos, recursos a la empresa, nosotros lo primero que hacemos es procesarlos, transformarlos en productos terminados, ¿no? Entonces, según esta lógica, el cambio, la transformación es un cambio, el cambio debería ser un flujo continuo de experimentos, es decir, de hacer. Ok, cuando hablo de experimentos, no es que estamos viendo si esto me da o no me da, sino del hacer como tal, ¿no? Entonces, pero la crisis altera la percepción del liderazgo. Lógicamente, el líder ve la realidad y él la comprende desde su perspectiva. Entonces, eh, transformando el cambio estructural en un gran evento binario. Y digo, ¿por qué es binario? Porque es un todo o nada que genera aversión al riesgo. Citando a Dan Dan y a Nassim, ellos son excelentes en y por eso es que siempre tiendo a leerlos un poco. Observamos que las organizaciones usan el tiempo ganado por su eficiencia operativa no para innovar. Y ahí es donde está una de las grandes debilidades, sino para esperar a que la crisis pase por sí sola. Es decir, este, quédate quieto que el mismo tiempo va a solucionar el problema. Eso no es lo que decimos. Entonces, cuando estamos ante eso, sencillamente nosotros somos corresponsables, ¿no? Somos corresponsables de lo que pueda ocurrir en un momento determinado. Entonces, cuando observamos que las observaciones usan ese tiempo ganado para ello, entonces nosotros somos corresponsables de las estructuras de costo, de las estructuras del control. Fíjese que Coso dice que nosotros somos corresponsables. Hoy en día también, así no hayamos participado en el diseño y la implementación de los controles, somos corresponsables porque participamos en su ejecución y en su seguimiento, ¿no? Entonces, esto nos va a permitir ir ganando eficiencia en un momento determinado, pero postergando decisiones críticas, como lo dijimos en el introito, ¿ok? Crítica de desinversión. Muchas veces cuando nosotros dejamos de hacer, también estamos dejando de invertir, porque pensamos que ya lo hicimos y que lo estamos haciendo bien, siempre lo hemos hecho así. Entonces, la transformación eso nos da la transformación del core del negocio, ¿no? Entonces, la resiliencia organizacional no es solo una capacidad defensiva de rebote, porque así muchas veces lo vemos. Ay, me caigo, pero me paro, es decir, reboté. Entonces, cuando estamos en eso, es un proceso de anticipación, es como debería ser, ¿verdad? Un proceso de anticipación, de adaptación que permite a la organización salir fortalecida desde una interrupción en un momento determinado. Entonces, ese Dulce, que es uno de los teóricos con respecto a la observación de la resiliencia organizacional. Entonces, visto así, en este direccionamiento, como
como bien lo establece el precitado actor en su investigación. Entonces, si nos limitamos al rebote operativo, entonces estamos precisamente en una situación donde ignoramos la dimensión de anticipación. Si me caigo, espero levantarme, pero yo debería primero es anticiparme a la caída para evitar ese efecto rebote. Entonces, desde mi perspectiva, yo lo veo de esa manera. Entonces, eh, es allí cuando nosotros nos anticipamos, es cuando está la verdadera resiliencia, ¿verdad? Porque sabemos que ya nos ocurrió y para evitar que vuelva a ocurrir, nos anticipamos a ese evento. Entonces, el sostenimiento operativo es solo una parte de lo que debemos recorrer. Si se quiere, muchos dicen que es la mitad. Yo realmente no lo he medido. Ellos hablan que es el 50%. Yo no lo he medido, pero sí lo he vivido y todos nosotros lo hemos vivido. Que de repente cerremos los ojos porque sencillamente consideramos que que no es nuestra responsabilidad o que sí lo es, hemos intervenido, pero han ignorado nuestros aportes, entonces sencillamente ocurre que nos repliegan porque sencillamente no somos convenientes en un proceso donde nosotros estamos abordando una situación que ellos consideran que no debemos abordarla. Es como cuando los papás de nosotros no te metas en eso. Bueno, en la empresa no nos lo dicen, pero sí lo entendemos en un momento determinado, ¿no? Entonces, después de este despliegue conceptual, entonces definir esto como, podemos definirlo como procrastinación estratégica. Entonces, así, Bigman es uno de los que habla precisamente de de la procrastinación o la postergación o la parálisis de lo que ocurre en la empresa, y Robert, no recuerdo el el, el apellido de él. En este momento a mí se me escapan algunos nombres. Entonces, esto ocurre en entornos volátiles. Entonces, Marieli, ella es muy apasionada a los entornos volátiles, ¿no? Entonces, es allí donde precisamente la supuesta precaución estratégica suele generar en una inercia. Entonces, fíjate cuando, ahí es cuando ocurre la procrastinación, donde ocurre la inercia, donde nace la inercia, ¿no? Entonces, y esto podemos decir que el costo que el costo, me está picando un zancudo en la pierna y bastante. Entonces está bueno. Entonces la supuesta precaución estratégica suele degenerar en una inercia donde el costo de la inacción supera con creces los riesgos del cambio mismo. Entonces es allí donde nosotros debemos pesar, ¿no? Debemos buscar ese balance. Entonces, es allí precisamente donde nosotros debemos buscar la hermeneusis, que es el análisis que realmente debemos hacer. Y fíjense que estoy utilizando hermeneusis y no hermenéutica, ¿ok? Hay una diferencia en los dos términos, aunque su origen prácticamente es el mismo, porque la hermeneusis es más profundo que la hermenéutica vista como en un momento determinado como un método de análisis, ¿no? Entonces, eh, para ir profundizando un poco, ahí tenemos la lámina, ¿no? Y yo lo que quiero con esto es analizar el equilibrio antiparistásico. ¿Ok? Entonces, eso es lo más importante. Entonces, tenemos por lo general dos fuerzas. No quiero anticiparme al desarrollo de ese contenido, pero sí quiero que lo vean así, ¿no? Entonces, tenemos, ahí se desprende la lámina, la fuerza de la estabilidad es una fuerza conservadora. Si soy estable, soy conservador. Pero fíjense lo siguiente, tenemos una fuerza de transformación.
Hablamos de disrupción, es una fuerza disruptiva. ¿Y qué ocurre si ambas fuerzas se enfrentan y no hacen nada? Bueno, sencillamente es un equilibrio estático donde ambas fuerzas se están anulando. Entonces, cuando ellas se anulan, ¿qué es lo que está produciendo? Lo que definimos anteriormente, la procrastinación, la inacción, la parálisis, la postergación. Entonces, la fuerza de la física filosófica en la antiparestasis ocurre cuando fuerzas opuestas, la fuerza de estabilidad y la transformación son completamente opuestas. Y eso lo sabemos, ¿ok? Entonces, y entre ellas mismas se anulan, generando una suspensión de movimiento. Podemos tomar un ejemplo de dos boxeadores. Claro, las muchachas probablemente no lo han visto, pero me imagino que José sí debe haber visto en un momento determinado una pelea de boxeo. Entonces, los boxeadores comienzan a darse guantazos, se empujan, se abrazan, entonces viene el referee y los aparta, que no sé qué, no sé qué más. Fíjense que son dos fuerzas opuestas que no se están haciendo absolutamente nada. Ahí está en Rocky. Eso es completamente correcto. Entonces, bueno, pero es que José ve toda la película, ¿vale? Entonces, ahí ustedes ven cómo en un momento determinado a la final, si hay una reacción, ¿verdad? A la final tiene que haber un análisis y eso me refiero cuando le dije la generación de una espiral ascendente autorreflexiva donde nosotros como gerentes vamos a repensar, vamos a redefinir, vamos a redimensionar, vamos a redibujar precisamente el accionar gerencial. Entonces, podemos tomar ese ejemplo muy bien de los boxeadores. Ahora bien, en esta hermenéutica identificamos dos fuerzas en pugna. La primera de ellas ya la vimos, que es la fuerza de la conservación. Entonces, que está impulsada por el miedo de la pérdida de capital, y si pierdo, si invierto y no se da lo que estamos, y si tú lo que quieres es llevarme por un camino que tú mismo no conoces, entonces tenemos una pérdida de ese capital político. No estoy hablando del financiero, ¿ok? Entonces, el costo no es otra cosa que el costo de la transformación. Entonces, es allí donde la protección del capital político y la versión del costo de la destrucción creativa. Entonces, siempre nos hablan, ahí sí estamos hablando de la narrativa de la prudencia financiera. Y si invierto y si pierdo, entonces ahí estamos en esa situación. Entonces, y tenemos la otra, la segunda, que hablamos de la fuerza de la transformación, de la fuerza de la irrupción, que está impulsada por esa realidad ineludible, ¿ok? Por esa realidad que es el mercado. Muy bien analizado en clase cuando vimos las cinco fuerzas de nuestro amigo Porter. Ahí José se le vio completico cuando dijo Porter, ¿no? Entonces, esa es la idea, ¿no? Entonces, eh, el líder interpreta ese silencio como un motor de gestión sensata. Ya va, muchachos, espérense un segundito, ya va. Entonces, tenemos ya, disculpen, déjenme arreglarme esto aquí un poquito, que ahorita fue que me lo vi eso ocurre cuando no tenemos maquillaje detrás de nosotros, ¿ok? Entonces, la estrategia no es solo la planificación, sino la praxis, ¿ok? Es allí donde realmente, sin acción y sin exposición, a exponernos a nuevas variables. Recuerden que en una clase hablábamos de cuando íbamos hacia la planificación estrategia ágil, habíamos hablado de cualquier cantidad de variables que debíamos medir, ¿no? Entonces muchos hablaban que cuando iban a hacer esos análisis, hasta 50 variables intervenían. Y entonces que un equipo de trabajo difícilmente
se percataba de ese análisis profundo y recurría, bueno, a empresas externas que realmente hacen ese tipo de estudio, ¿no? Alguien me dijo una oportunidad, siempre contratamos a que nos hagan un estudio que nosotros sabemos cuál es la respuesta. Pero bueno, eso ocurre en la gerencia, ¿no? Entonces, la estrategia no es solo la planificación, es la praxis. Sin acción o exposición a nuevas variables, el sistema pierde la capacidad de encontrar, ¿qué? Ventajas competitivas. Y cuando esto ocurre, por razones de descubrimiento, la inacción, por lo tanto, no es gratuita. Es allí donde nosotros tenemos que realmente ver, sino que más bien ella es el origen de la vulnerabilidad futura. Es decir, si yo dejo de accionar, futuramente voy a tener una respuesta completamente negativa. Perdí el efecto rebote porque quise caerme antes de anticiparme. Entonces, eso es lo que quiero que veamos cuando nosotros estamos haciendo estos análisis a nivel de la praxis gerencial y si se quiere, cuando hablamos hasta de la filosofía de la ciencia, ¿no? Entonces, lo planteado puede generar una interrogante en un entorno empresarial, que es el efecto serendipítico. Ya en una oportunidad más o menos lo abordamos, ¿no? Entonces, ese efecto es el fenómeno de realizar un descubrimiento afortunado e inesperado que ocurre cuando se está buscando algo distinto o simplemente cuando se observa con atención un evento accidental. No es suerte, no es suerte pura, así lo dicen ellos. Cuán cierto sea hasta allá, es verdad. Ahora, requiere una mente preparada que sea capaz de interpretar ese accidente como una oportunidad. Pero, ¿qué accidente puede ocurrir si nosotros no hacemos absolutamente nada? No va a haber accidente porque sencillamente no estamos cometiendo ningún, no estamos sometidos a ningún riesgo. Si minimizamos el riesgo, nosotros realmente también en un momento determinado podemos hablar de que sí va a ocurrir un accidente y que puede generarse el efecto. Entonces, brevemente, hay dos ejemplos, ¿no? Tenemos el ejemplo de la penicilina, que yo lo abordamos en clase, que no lo vamos a repetir, y tenemos el efecto de las empresas lácteas, que tampoco la vamos a repetir. Pero fíjense, de una u otra forma, cuando analizamos productos, coproductos, subproductos, todo viene precisamente de un proceso de análisis, de un proceso de observación, de un proceso de generación. Entonces, y eso no es de la industria láctea, eso viene de personas que han trabajado las fábricas de queso hasta en pueblo. Ahí tenemos uno muy cercano que es Belén Carabobo, donde sale una serie de productos y subproductos y precisamente no viene precisamente de una investigación, sino que viene del producto de una ejecución práctica y de la observación que se van generando nuevos productos o nuevos subproductos en ese proceso productivo. Entonces, de la observación precisamente nace el descubrimiento. Y entonces, así llegamos al acto conclusivo. Entonces, eh, cuando nosotros, previamente a eso, fíjense que hablamos de la lógica, ¿no? La direccional y la anulación del descubrimiento, porque estábamos ante la inacción. Entonces, me quedan los 10 minutos que le había dicho a mi amigo José, ¿no? Entonces, vamos a ir cerrando para ganar tiempo y, y, y una conclusión de nuestro análisis es precisamente que revela que la resiliencia es una lógica direccional completamente clara, es simplemente una agonía. ¿Ok? Porque nosotros realmente pensamos que nos caemos, nos paramos, pero cuando nos estamos acostumbrando a caer y cuando nos estamos levantando continuamente es porque no estamos haciendo absolutamente nada por dejar de caernos, ¿no? Entonces siempre vamos a tener las rodillas un poquito raspadas, ¿no? Entonces,
precisamente hay que transitar entonces hacia la resiliencia activa. Entonces, cuando se me caen mis 10 primeros minutos, ustedes tienen unas ideas que van a transmitirlas y entonces la cuestión es, eh, no se trata de recibir golpes, se trata de anticiparnos a los golpes, saber cubrirnos, para utilizar el ejemplo de Rocky, ¿verdad? Rocky le daban golpes y golpes y golpes y entonces casi se caía, casi lo desmayaban y entonces se paraba y comenzaba a tirar golpes hasta que ganó. Y también él cayó en el combate, aunque se paró. A futuro, él tuvo sus consecuencias. Nos podemos parar, podemos recuperarnos, pero siempre vamos a llevar un golpe en un costado que si lo podemos evitar, sencillamente estamos dejando de ser, de estar en la inacción. Entonces, no sé si tienen alguna opinión antes de emitir el cierre de ustedes. Bienvenido. Pro- Profesor, Valeria había levantado la mano con anterioridad. Valeria, entonces Dino. Sí, Valeria estaba perfecto. tomando nota. Sí, claro, claro. Aquí está. No sé Ajá, bien, pero ahí yo tomo mis notas. sí, No, señor. profe, me pareció interesante lo que comentó en una parte, que dijo que muchas veces cuando contratamos a un consultor o contratamos para que nos revise algo, ya nosotros sabemos la respuesta. Y a mí me ha pasado, nosotros tenemos, o sea, la auditoría no es solo eso, yo también trabajo con servicios de aseguramiento. Y me ha pasado que nos contratan para hacer la revisión, por ejemplo, quiero que me revise las comisiones de los vendedores. Las reglas del juego están claras, hay un manual, hay un proceso para el cálculo. Cuando uno lo recalcula, ve que le están pagando de más al colaborador. O sea, en mi caso me pasó, cuando Ok. me mandaron a revisar esas comisiones, le estaban pagando de más a unos vendedores. Porque, ajá, le pagaban por una venta, cobraban una venta, pero les llegaba una nota de crédito y le devolvían la plata. Bueno, un desastre. Entonces, la empresa, el dueño sabía. Lo que pasa es que él quería una justificación para votar a la persona y no puede decir, ah, no, es que yo no quiero, yo no soy el que quiere quedar mal. Yo quiero contratar a alguien que me afirme que sea una persona, un tercero, y entonces al final uno queda como el malo de la película por culpa de uno votaron a alguien y muchas veces dicen, sí, es que eso ya yo lo sabía, sí, es que ya yo lo sabía. Ojo, uno hasta me dijo, sí, yo lo sabía, lo que pasa es que quería ver si tú te dabas cuenta. O sea, y Ujú. no es auditoría, en auditoría siempre se aplica eso, o sea, vamos a ver si te das cuenta. Pero en esos servicios especiales, o sea, el punto es descubrir algo nuevo y no, casi siempre es, ya yo lo sabía, lo que pasa es que, bueno, quería estar completamente seguro, o si no, buscar un chivo expiatorio, buscar quien echarle la culpa y mejor un tercero que no tenga nada que ver conmigo. Entonces, claro, uno está ahí en el medio y uno así como que, ok, y al final a uno la gente le agarra rabia de gratis, pues, y tú, bueno, aquí estoy, que es mi trabajo, pues, ¿qué voy a hacer? Así es, estoy completamente de acuerdo contigo. Y fíjate, cuando nosotros descubrimos, cuando hay un hallazgo, ¿verdad? Para ser más preciso con el lenguaje, nosotros sencillamente es un descubrimiento, eso es serendipia, porque eso nos va a ayudar a fortalecer el control interno, nos va a ayudar a la mitigación, como nos dijo Marigeli en una oportunidad, ¿no? Nos va a ayudar a mitigar el riesgo a cual está sometida esa partida, ¿no? Y esa es la idea. Muy bien, Valeria, completamente de acuerdo contigo. ¿Quién de José y Margeli nos va a opinar? Profesor, yo solamente quería decir una cosa, que Ajá. como nosotros cuatro somos tan apasionados, yo creo que vamos a necesitar el tiempo de las 10:30 en adelante de ser necesario. Es Vamos a correcto, sí lo activarlo, vamos a usar. vamos a activarlo de una vez. El segundo round, el segundo round. El segundo round, en lo que se acabe esta, yo grabo, perdón, genero la grabación y nos vemos a las 10:30. Ah, y así damos chance que el compañero Rubén se despierte. Sí, porque es que Rubén está todavía comiendo pizza. Ay, Dios Y, mío. y Luis no sé para dónde cogería. A lo mejor está haciendo sus análisis de costo para ir al mercado, ¿verdad?
No, y yo comprendo, muchachos, es sábado, ¿no? Y es probable que a uno se le presenten algunos inconvenientes y eso es perfectamente. No, el tema de la electricidad también, profe. Ahorita está regresando otra vez el tema de la electricidad también. Anoche yo Pero no bueno, tuve. Rubén no sé, no hemos escuchado a Rubén. Pero bueno, así le damos chance, pues. Es Ujú. correcto, es correcto. Y Marieli, ¿qué me dice? Pues, bueno, primero que nada, mil disculpas por conectarme retardada, profesor. No suelo ser así, mis compañeros me conocen. Tuve una falla de humano porque yo leí a las 10:30 y mi planificación, de hecho, del día está basada en las 10:30. O sea, leí incompleto. O sea, yo leí el mensaje, dije, las 10:30, fino. Mi mente estaba a las 10:30 de la mañana y yo planificada totalmente. Valeria y José me escribieron y yo, Dios mío, no puede ser, dejé el desayuno a mediodía, bueno, no importa. El punto aquí, planificación estratégica, Es profesor. correcto. Sí, ¿qué sucede? Yo pienso que, bueno, esta materia me ha abierto mucho esa parte académica y filosófica, que donde está realmente ya descrito todo lo que nosotros, parte de lo que nosotros vivimos en estos ambientes, como usted lo mencionaba, volátiles, ¿no? Tanto Buca como Bani, con la transición a Bani. Pero lo que se puede realmente tomar en consideración de esto no es que el ambiente cambie, fluctúe, porque el planeta, desde que es planeta, ha estado fluctuando y cambiando. Dicen por allí que lo único constante es el cambio. Es que lo interesante de estos ambientes es que generan esa serendipia que usted menciona, donde ese hallazgo valioso, ¿verdad? Y afortunado que llega por casualidad, pues ocurre en este tipo de ambientes y no se trata, como usted bien lo menciona, de no caer, sino aprender a levantarte y aprender a no volver a tropezar quizás con la misma piedra. Y eso es lo que nosotros como venezolanos, como gerentes, como administradores, y bajo todas las facetas que cada uno de nosotros podemos tener, es lo que básicamente aprendemos con nuestro día a día. O sea, ya sé que no me puedo equivocar aquí, ya sé que no me puedo ni adelantar ni atrasar con el CENIA, por ejemplo, José, que le mete full a los impuestos. No puedo, en el caso de Valeria, el día a día que también tiene con el tema de las auditorías, porque no somos inmunes a equivocarnos. Eso es una Correcto. realidad. Todos estamos expuestos al error. Y en los errores se consiguen realmente tesoros y hallazgos maravillosos. Y eso ha pasado en la química, eso ha pasado en la gerencia, eso ha pasado en la administración, eso ha pasado en todos los ámbitos del mundo. Muchas veces del error pues se generan este tipo de aprendizajes realmente sustanciosos. Yo soy fan de una película, no tengo tanto tiempo, o no veo tantas películas como José, pero cuando mis chamos me demandaban más tiempo en estos temas, había una película que representaba muy bien esa filosofía, que era Familia del Futuro. Esa familia hablaba del error, ellos celebraban y engrandecían lo que era el error, porque decían, de los errores se aprende, y de lo que Los ya viviste no mucho. Robinson, los Robinsons. Amo esa película. Entonces, o sea, tiene unos mensajes muy profundos realmente, que es eso, o sea, tú puedes equivocarte, pero el punto es aprender de ese error y quizás fortalecerlo y quizás fortalecerte en la propia equivocación y reivindicarte para hacerlo, para impulsarte con esa misma caída. Completamente de acuerdo contigo. No caer en eso